Una de mis películas favoritas se llama El río de la vida. Es una película ya antigua, ya tiene unos años. Los más nuevecitos de aquí igual no la conocéis, la recomiendo. Para mí es un reto hablar de una película sin hacer spoiler. A ver cómo lo hago, ¿no? Que merezca la pena verla. Esta película habla de una familia. Una familia, el padre es pastor en una iglesia en Estados Unidos, en una denominación conservadora, no sé exactamente qué denominación. Y bueno, vive con su esposa y con dos hijos. Entonces, pues los hombres de la familia, es decir, los hijos y el padre, tienen una gran afición por la pesca. Entonces viven y su gran afición es la pesca y se van a pescar los tres, ¿no? Y desde niños pues tienen esa afición, la afición, en fin, lo mismo que hoy muchos disfrutamos del fútbol o del baloncesto, pues a ellos les encanta la pesca en los ríos allí donde ellos viven, en un sitio con montaña. Bien. Es algo muy bonito, los paisajes son espectaculares, pero desde primera hora uno de los hijos más pequeños se ve que va a ser problemático, que va a dar la lata, ¿no? Entonces, la película en general pues habla cómo la familia es una familia pues ejemplar, muy bonita, todos disfrutan, pero tú ves como desde niño el niño empieza a tomar decisiones equivocadas y cómo empieza a torcerse la vida y continúa y continúa y continúa y ya no cuento más, ¿no? Es una película, pero en muchos casos reales es lo que vemos, ¿no? Ves a personas que empiezan a tomar decisiones equivocadas y continúan y tú dices, bueno, ¿cuándo va a parar? Y en parte tú estás sufriendo porque dices, pero no se da cuenta que va por el camino equivocado. No se da cuenta que este camino desemboca en algo que va a tener muchas consecuencias negativas para su vida. Algo así está relacionado con el pasaje de hoy. Hoy vamos a leer el pasaje de Lucas capítulo 16, 19 al 31, que es el pasaje, la parábola de Lázaro y el rico. Una parábola dura. Es posible que sea la parábola más dura de las que hay. No sé si hay alguna más dura que esta, por llamarlo de alguna manera. Lucas 16, versículos 19 al 31. Vamos a leerlo en un momentito. Dice así. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y gracias por los tesoros que hay en ella. Ayúdanos hoy en esta mañana a recibir lo que tu Espíritu Santo, Padre, quiere iluminarnos. En Cristo Jesús. Amén. Hay un teólogo que se llama R.C. Sproul que dice que para entender la Biblia pues hacen falta tres cosas. El contexto y el contexto. Entonces podréis adivinar a lo que yo voy a ir ahora, ¿no? Al contexto. La parábola da muy poca información, por lo menos de cuando están vivos. Da más información de cuando han muerto Lázaro y el rico que de cuando están vivos. Realmente habla poco. Y nos podemos preguntar muchas cosas, ¿no? Y bueno, ¿en qué pesaba el rico? ¿Qué filosofía de vida tenía? ¿Qué valores tenía? Y no lo dice. Nos quedamos un poco ahí diciendo, bueno, ¿aquí qué pasa? En esta parábola, ¿qué pasa? ¿Que los ricos van al infierno por ser ricos y los pobres, como son pobres, van al cielo? ¿Ese es el mensaje de la Biblia? ¿En eso podemos resumir la Biblia? Y sabemos que no es así, ¿no? Que hay muchos ricos que sabemos que son salvos, ¿no? Como por ejemplo Job, como por ejemplo Abraham, como Lidia. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué dice esta parábola, no? Ahora, cuando nos vamos al principio de las parábolas, porque esta no es una parábola aislada, está en un capítulo que está lleno de parábolas. Pero es más, no es un capítulo, son dos capítulos. Y si nos vamos al principio del capítulo 15, lo relato brevemente, pues nos vamos a encontrar con una circunstancia que es crucial, que es importante para entender este pasaje. ¿Y qué circunstancia es esta? Pues dice Lucas 15, 1 y 2. Todos los recaudadores de impuestos tenían muy mala fama. Bueno, tienen mala fama ahora también. Pero en aquella época tenían todavía peor. ¿Por qué? Porque recaudaban impuestos no para la propia nación hebrea, sino para los romanos. Hay cosas que no cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores, y podemos preguntarnos, bueno, ¿los pecadores quiénes eran? Bueno, los pecadores, la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, ¿quiénes eran estos? Pero tened cuidado, porque le está hablando de los fariseos, ¿no? Porque continúa y dice, y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Claro, los fariseos tenían otro punto de vista. Y cuidado porque esta parábola está dirigida a los fariseos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta qué pensaban los fariseos, si queremos entender lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Qué pensaban los fariseos de la vida? Porque así podremos entender cómo era el hombre rico, ¿no? Por tanto, vemos que hay una diferencia aquí, que los fariseos están criticando que Jesús se junte pues, con personas, digamos, indeseables, de mala fama, ¿no? Personas que no... Mejor no juntarse con ellos, ¿no? Bien. Cuando continuamos, pues vemos que Jesús describe la parábola del hijo pródigo, donde un hijo malgasta las propiedades del padre. Y cuando continuamos, vemos otra parábola, que esa parábola creo que Guille va a predicar pronto sobre ella, sobre el mayordomo infiel, donde un mayordomo malgasta la propiedad también de su señor. Un siervo malgasta las propiedades del señor, ¿no? Entonces vemos que esta parábola está relacionada con todo esto. Está relacionada con juntarse con unos indeseables o no, como era Lázaro, que era pobre, y está relacionada con malgastar por las propiedades o la vida. Pero no queda ahí. Porque llegamos al capítulo 16, después de la parábola del mayordomo infiel, versículos 14 y 15, y fijaos lo que dice. Los fariseos, hablando de los fariseos, y esto es una especie de resumen que hace Lucas ahí, tras las parábolas, antes de esta de Lázaro, y dice,
Los fariseos, que eran amantes del dinero, a ellos les gustaba el dinero, ¿no? Oían todas estas cosas. Es decir, oían la parábola del hijo pródigo. A lo mejor podríamos pensar, bueno, y se arrepintieron. Oían la parábola del mayordomo infiel y podríamos pensar, bueno, se arrepintieron con todas estas parábolas. Y dice el texto, y se burlaban de él. Y se burlaban de Cristo. Es decir, que no se dieron por aludidos. Y él les dijo, y Cristo les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Y fijaos lo que dice ahora. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Para ellos, para los fariseos, era de alta estima el dinero. Era de alta estima la posición social. Era de alta estima no juntarse con ciertas personas indeseables. Pero esto era abominable para Dios. No el dinero, el amor al dinero. Bien, pues ya tenemos el contexto. Y ya podemos entender un poquito mejor el hombre rico como era, ¿no? Entonces nos vamos al versículo 19. Y ahora vamos a ver esta primera sección que se llama un rico agraciado y un pobre necesitado. Vamos a ver al rico agraciado. Había cierto hombre rico, no sabemos su nombre, porque en las parábolas no se da el nombre de los protagonistas, que se vestía de púrpura y de lino fino. Ahora, la púrpura, el color morado, el lila, no sé yo tampoco la diferencia entre el lila y el morado exactamente cuál es, pero bueno, por ahí seguro que alguien aquí podría darnos algunas clases de lila y morado, el púrpura. Era un color muy difícil de sacar en la antigüedad. Hoy en día, pues prácticamente tú buscas cualquier camisa de cualquier color y la encuentras, ¿no? O una camiseta, lo que tú quieras. Pero en la antigüedad había ciertos colores pues que costaba mucho sacarlos, ¿no? Y el púrpura era uno de ellos. Y de hecho solamente se vestían de púrpura pues los reyes. Los reyes y la alta nobleza. Entonces, si tú veías a alguien vestido de púrpura, pues tú sabías, pues no sé, era como si llevara ahora un Ferrari, ¿no? Un Ferrari no se lo compra todo el mundo. Ferrari pues tiene que tener cierto nivel económico, ¿no? Pues allí lo mismo, ¿no? También se vestía de lino fino y el lino pues le pasaba un poco igual. ¿Es malo vestirse de púrpura y lino fino? No, no es malo vestirse de púrpura ni de lino fino. Ese no era el problema. Este hombre se vestía así, ¿no? Reflejaba cierto estatus social. Y encima cada día hacía fiestas con esplendidez. No hacía fiestas un día de vez en cuando. No hacía fiestas cuando había una boda, ni tampoco los fines de semana. No, este hombre lo hacía la fiesta todos los días. Y no era una fiestecita, era una fiesta espléndida. Es decir, que este hombre vivía muy bien, económicamente, ¿no? A base de banquete. Era un hombre que estaba bien posicionado, ¿no? Muy bien. Ahora, los fariseos cuando estaban escuchando esto, pues estarían diciendo, este hombre tenía que ser muy espiritual. ¿Por qué? Vamos a ver un poco lo que pensaban los fariseos. Los fariseos eran de clase social media, cuidado. Los fariseos no eran de clase social alta, ¿eh? Eso eran los saduceos, los sacerdotes del templo si tenían dinero. Los fariseos, clase social media, como la mayoría de los que estamos aquí. Ellos seguían la ley escrita de Moisés, es decir, es que no seguían a Dios, no, sí lo seguían la ley escrita de Moisés. También le añadieron más normas, vamos. Ellos se creían descendientes de Abraham, no descendientes de cualquiera, ¿no? Es como, no sé, los 8 apellidos vascos, ¿no? Aquel era, en teoría era vasco, pero vasco, hasta que dijo Clemente que el nombre no era vasco, ¿no? Muchos de nosotros pues somos andaluces pura cepa. Yo miro para atrás y yo no encuentro un descendiente que no sea andaluz. Igual lo hay, pero bueno.
Pues este hombre se consideraba descendiente de Abraham y eso era algo muy importante para él. Ellos apoyaban la resurrección y la vida después de la muerte y la presencia de un cielo y de un infierno. Y bueno, pues todos nosotros estamos acostumbrados a escuchar todo esto y más si venimos a la iglesia, ¿no? Que hablamos de la resurrección de forma continua y vida detrás de la muerte. Pero en aquella época no todo el mundo apoyaba eso. Muchos hebreos, los saduceos, decían que no había resurrección. Y que tampoco había vida después de la muerte. Que tampoco había ángeles. Que no había demonios, ni había un infierno, ni había un cielo. Pero ellos sí lo apoyaban. Y por último, ellos apoyaban la ley de la siembra y la cosecha. ¿En qué se basa esta ley? Bueno, es bastante simple. Lo que tú cosechas en la vida es porque tú antes lo has sembrado. Es decir, si a ti te va bien en la vida, si tú eres próspero, es porque algo has hecho que has recibido la bendición del Señor, ¿no? Hay ciertos textos por los que podemos entender esto. En Deuteronomio, por ejemplo, Dios a través de Moisés le dice al pueblo: si vosotros seguís mi ley, os vendrá bendición, y si vosotros no seguís mi ley, os vendrá maldición, ¿no? La ley de la siembra y de la cosecha. Ahora, la ley de la siembra y de la cosecha es una ley que se cumple siempre. Bueno, en la vida en general, más o menos se cumple. Es decir, si tú te preparas para algo, pues posiblemente lo logres conseguirlo, ¿no? Si tú quieres ser Messi, por ejemplo, a los que algunos de aquí le tienen gran estima, pues Messi, el hombre, estaría preparándose para ser futbolista, independientemente de las capacidades que tenía, pues seguro que desde los 3, 4 años ya estaría pegándole pata a una pelota, ¿no? La ley de la siembra y la cosecha, pues algo que se suele cumplir. Pero cuidado, no siempre. No siempre. En ocasiones, lo que tú siembras, no lo cosechas. Y vemos muchos casos. Por ejemplo, el caso de Job. En Eclesiastés también habla de lo mismo. Salmo 73, que dice: tuve envidia de los injustos. Y viene a decir eso porque cosechan lo que no han sembrado. En la vida a veces no cosecha uno lo que siembra. Pero ellos creían en eso. Entonces, sabiendo esto, ¿qué pensarían del rico? Pues diría: este hombre al que le había ido tan bien, pues sería una persona súper espiritual, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Y pasamos al versículo 20 y cambiamos ahora. Hemos visto un hombre rico, pero vamos, una barbaridad, y nos vamos al pobre. Y nos vamos al otro extremo. Y dice: un pobre llamado Lázaro. ¡Guau! Es la única parábola en la Biblia en la que uno de los protagonistas tiene nombre. Y posiblemente sea el más desgraciado. De hecho, algunos dicen que no era una parábola, sino que era una historia real. Pero bueno. ¿Y cómo estaba Lázaro? Dice el texto: yacía a la puerta, a su puerta, es decir, a la puerta del rico. Y cuando dice yacía, en el original dice que lo dejaban allí. Es decir, que no podía andar. Porque lo tenían que llevar y lo tenían que dejar allí. Vale. No puede andar. Encima estaba cubierto de llagas. Eso para los judíos era una impureza. Es decir, que no se podían juntar con ese tipo de personas. Con los que tenían llagas no. Eran impuros. Estaba enfermo, no podía andar. Tenía hambre. Ansiaba, tenía ansia por comer, pero no la comida, las migajas que caían de la mesa. Yo tengo un perro, y cuando está en casa y se nos cae algo, sale corriendo y lo lame y no hay quien se lo quite, porque llega el primero. Pues así estaba este pobre hombre, ansiando coger lo que se caía de la mesa del rico. Pero hasta un punto que todavía el texto va más allá, más al extremo, y dice: y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, los perros hoy en día pues los tenemos en alta estima, ¿no?
metemos dentro de nuestra casa. Hay personas que incluso se acuestan con ellos. Yo no he llegado a ese punto, pero es respetable, ¿no? Pero para los judíos no era así, ¿eh? Para los judíos los perros ni entraban en casa ni te acostabas con ellos. Para los judíos los perros eran animales inmundos, entonces no se acercaban a ellos. Pero este perro venía a lamerle las llagas al pobre. Ahora, de la misma manera que el rico le causaría a los fariseos un efecto de, este es un hombre ejemplar, ¿no? Hay que seguir su ejemplo. ¿Qué sentimiento le crearía esta definición del pobre? Pues este es un indeseable. ¿Qué ha hecho? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que le viniera esto encima, esta desgracia. ¿No? La ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué ha hecho? Algo habrá hecho para merecerse esta situación. Ahora, esta historia para los fariseos tendría que ser en cierta forma agridulce. ¿Por qué? Porque Cristo en la historia está cogiendo elementos que ellos creían y los está confirmando. Por ejemplo, la resurrección. Ahora, a partir de ahora, vamos a hablar de la resurrección de ellos. Y Cristo está confirmando el tema de la resurrección, y está confirmando el tema de la vida eterna, y está confirmando el tema de ángeles y demonios. Está confirmando el cielo y el infierno. Y todo eso creían ellos. Ellos estarían diciendo, aplaudiendo, sí, sí, sí. No como los saduceos que creen otra cosa. Pero por otra parte tendría que ser muy agrio. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Nos vamos al versículo 21. Perdón, 22. Porque el pobre se vuelve agraciado y el rico se vuelve necesitado o desgraciado. Y la historia se corta de repente. Estamos acostumbrados a oír historias y la muerte pues llega al final, ¿no? Pero aquí está al principio. Versículo 22. Y sucedió que murió el pobre. ¿Ya? ¿Ya se acaba la historia? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Muy bien, también muere el rico. Cuando yo tenía 23 años, terminé los estudios, mis estudios de enfermería. En aquella época en España no es como ahora, que no se hace el servicio militar. A mí me pilló que yo tenía que hacer el servicio militar. Tengo ya mis añitos. Bien. Ahora, lo que me pasó es que yo empecé a pedir prórroga porque yo estaba estudiando y yo no me quería ir a la mili porque perdía prácticamente 2 años, ¿no? 2 cursos. Entonces digo, bueno, cuando acabe los estudios, pues voy. ¿Yo tenía algo en contra del servicio militar? Bueno, pues yo, sinceramente, no. Yo pensaba hacerlo. Ahora, cuando terminé la carrera, yo tenía 23 años. Y me tenía que ir con los jóvenes que tenían 17, 18. Y no me apetecía irme con gente 5 años menos que yo. No sé, yo supongo que me vería mucho más maduro que ellos, no lo sé, en aquella época. Y entonces me hice objetor de conciencia. Cosa de lo cual me arrepiento porque realmente yo no era objetor de conciencia. Pero tomé aquella decisión que yo creo que fue errónea. Y pagué las consecuencias. ¿Por qué? Me pusieron de jardinero. Yo era enfermero. Y yo pensé, claro, yo me hice mi planificación. Yo me voy de objetor de conciencia, voy a estar trabajando en un puesto de la Cruz Roja y voy a estar allí pues haciendo mi profesión. Y voy a estar muy bien. Vale. A veces los planes que uno traza no son los planes que luego te vienen. Me pusieron de jardinero en Osuna, un pueblo de Sevilla, y me acuerdo el primer día que llegué allí, me dieron una azada y un campo que tendría 2.000 metros cuadrados lleno de hierba, y me dice, a mí solo, al sol, y me dice, toma, cuando acabe te puedes ir. Empecé allí con la azada
Y digo, yo me parece a mí que, que esto no lo va a acabar en mi vida. Así estuve un montón de meses. Entonces pensé, digo, tengo que buscarme una alternativa. Esto es demasiado duro para mí. Todo el día trabajando en el campo, doblando la espalda. Entonces digo, voy a ir a hablar con el concejal que llevaba el tema. Entonces me presenté al concejal, pedí cita y tal. Me presenté y le dije, mire usted, yo es que soy enfermero y es que yo no estoy preparado para esto. Yo estoy preparado para estar en un puesto de la Cruz Roja y hacer pues el trabajo para el que yo he sido formado. El concejal ni me miró y me dijo, ya, esto es lo que hay y te tienes que aguantar. Entonces así estuve casi todo el tiempo que estuve de objetor de conciencia, me tuve que aguantar. Ahora, ¿qué es lo que yo fui a decirle a aquel hombre? Mire usted, yo no me merezco esto. Esto se lo merecen los que no han estudiado. ¿No? Para eso no han estudiado. Pero yo no. Yo he estudiado, yo he hecho una carrera. Hombre, usted tiene forma de aprovechar mis estudios y enfermeros no hay por todos lados. Entonces, sea usted sabio y utilíceme de forma correcta. No me ponga a mí a escardar un campo. Yo no me merezco esto. ¿No? Y luego yo pensé, bueno, ¿realmente me lo merezco? ¿Y por qué no? ¿Y por qué tiene que ser otro? Y yo creo que aquí ahora lo que va a hablar Cristo en esta parábola es eso. ¿Qué merecemos, no? ¿Qué merecía el rico? Y dice en el versículo 22, murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos. Es interesante cómo él supo que era Abraham, porque evidentemente no lo había visto, pero por algún motivo sabía que aquel hombre era Abraham, ¿no? Ahora, él se creía descendiente de Abraham. Abraham para él era alguien, bueno, pues lo máximo, ¿no? Y a Lázaro en su seno, es decir, ve allí al lado de Abraham a Lázaro, aquel mendigo que estaba allí ansiando comerse las migajas que se le caían de su mesa. Y gritando dijo, Padre Abraham, llama a Abraham. ¿Llama a Lázaro? ¿Llama a Lázaro en toda la parábola? En ningún sitio. No lo llama. Y es el único nombre propio que tenemos en las parábolas. No lo llama por su nombre nunca. Llama a Abraham. Ten misericordia de mí. Yo no me merezco esto. Envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Una gotita de agua es lo único que quiero. Manda al mendigo, a aquel que estaba allí en mi mesa. Mándalo a él. Él es un sirviente, él es un siervo. Mándalo a él. ¿Se le ve algún tipo de arrepentimiento? ¿Estaba arrepentido este hombre de cómo había tratado a Lázaro toda la vida? ¿Afrontó los hechos que había tenido allí una persona necesitada y nunca lo ayudó? ¿Se sintió culpable? ¿Pensó que había excusa? ¿Reconoció su tendencia hacia mirar hacia sí mismo? ¿Pensó en Lázaro en algún momento? ¿Estaba pensando en Lázaro ahora? Mándalo aquí al infierno también conmigo, que refresque mi lengua. Tenía un profesor que decía, en el infierno las puertas están cerradas desde dentro. Este hombre estaba en el mismo infierno y no se había arrepentido de cómo había tratado a Lázaro. No había arrepentimiento. Los fariseos tuvieron varias sorpresas. La primera es que primero el pobre va al cielo.
cuando ellos pensaban que iba a ir al infierno. Y la segunda es que el rico va al infierno. Aquello debió de ser una bofetada para ellos. Y vemos tres problemas en el rico. El primero es el corazón arrogante. No hay arrepentimiento. Sigue pensando que puede mirar por encima del hombro a Lázaro. Sigue pensando que es mejor que Lázaro. Sigue pensando que merece más que Lázaro. Y vamos al versículo 25 y dice, pero Abraham dijo, hijo, recuerda que durante tu vida, en el tiempo que has estado viviendo, recibiste tus bienes. Es interesante, no le dice, ganaste lo que te merecía. No dice eso, recibiste. Y recibir algo es algo que te da otra persona. Alguien le dio las riquezas que tenía, alguien le dio la prosperidad que tenía. Y durante toda su vida no fue capaz de darse cuenta de eso. Que lo que tenía no era suyo, sino que era un préstamo. Dice Deuteronomios 8, 11 al 17. No lo leo todo porque es muy largo, pero dice, y os pongo en contexto, simplemente está el pueblo de Israel a las puertas de entrar en la tierra prometida. Y en el capítulo 8 de Deuteronomio, pues Moisés hace un resumen de los motivos por los que han vagado durante 40 años en el desierto. ¿Por qué habéis estado 40 años en el desierto? Y dice Moisés al pueblo de Israel, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Es decir, no lo olvides. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, tu corazón se llene de orgullo. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Cuídate de no pensar que lo que tienes es tuyo. Cuídate de no pensar que lo que tienes es porque te lo mereces. Porque te lo ha dado Dios. Porque no es tuyo. Porque tú eres un mero mayordomo, un mero administrador. Porque nada de lo que tenemos nos pertenece, ni siquiera a nuestros hijos. Nos lo ha dado Dios. Por tanto, el segundo problema, el primer problema del rico y de los fariseos, era que tenían un corazón lleno de orgullo. El segundo problema es que no estaban aprovechando el tiempo. Las bendiciones que tenían no las estaban administrando conforme a la voluntad de Dios. Ahora, los fariseos eran clase media, cuidado. Ellos no eran clase rica, la clase alta, los ricos, eran clase media. Y Dios le está diciendo, el problema no es la riqueza, el problema es tu orgullo en tu corazón. El problema no es que seas más rico o menos rico, que tengas más o menos. El problema es qué tienes en tu corazón. ¿Todo para mí? Ellos se creían que merecían eso. Y nos vamos al tercer problema que tenía el rico y los fariseos. Versículo 26. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a vosotros. El problema del rico es que ya no podía salir de allí. Ahí te quedas. El problema es que Dios nos da un tiempo para poder aprovechar las oportunidades que tenemos. Un tiempo de descuento. Esto es algo que compartí en los estudios bíblicos. Cuando Adán y Eva pecan, el castigo por el pecado, por la desobediencia a Dios, era la muerte. Y Dios perfectamente los podía haber matado en el instante que mordieron la fruta.
Porque eso es lo que Dios dijo. Si comes del fruto del árbol, morirás. Pero Dios en su misericordia hizo que vivieran un tiempo. En aquella época dice que Adán vivió cerca de 1000 años. Es decir, para nosotros sería bastante tiempo. Un tiempo de descuento. Un tiempo para aprovecharlo. Durante su vida el rico no aprovechó el tiempo. Los fariseos lo estaban aprovechando y nosotros lo estamos aprovechando. ¿O lo que tenemos es para nosotros? El problema del rico es que no aprovechó el tiempo, pero se le acabó. Finalizó el partido. Se acabó el tiempo de descuento. Y cuando finaliza el partido, ya no puede jugar más. Este texto habla de la salvación. Vamos a estar aquí viviendo un tiempo, pero moriremos. Y a veces no somos conscientes de ello. Pensamos en la muerte cuando muere algún amigo, algún padre de algún amigo, algún familiar, y nos duele, pero se nos olvida. Pero el tiempo que estamos aquí es un tiempo de descuento. Y ninguno de nosotros sabe el tiempo que le queda. Ninguno. Y la cuestión es, ¿dónde vas a ir cuando mueras? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué evidencias hay que vas a ir al cielo? ¿Qué evidencias hay que vas a ir al infierno? ¿Tienes en cuenta a Dios? ¿Te miras a ti mismo? ¿Te das cuenta de tu estado? ¿Nos damos cuenta que en el fondo todos somos o éramos como el rico? Rebeldes ante Dios que miramos por nosotros mismos sin tener en cuenta otra cosa. ¿Y cómo vamos a salir de esa situación? El texto no lo dice. De hecho, del pobre habla muy poco. No sabemos la fe que tenía. No habla de eso. Habla nada más que era pobre. Nos vamos al siguiente punto, que es un misionero demorado. ¿Por qué? Porque el rico ahora se quiere volver misionero. Quiere predicar la palabra de Dios a su familia. Dice el versículo 27. Entonces él dijo, el rico, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Es decir, manda a Lázaro a mi familia. Pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. ¿El rico qué pasa? ¿Que era insensible? ¿El problema del rico era que era insensible? Pues os voy a decir una cosa, el problema del rico no era que era insensible, porque era muy sensible con sus hermanos. Con su familia sí era sensible. Con quien no era sensible era con los indeseables, con los que no nos importan, con los de la calle. Con los suyos sí era sensible. Manda a Lázaro. Y dice el versículo 29, pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés. Y es curioso porque los fariseos creían en Moisés. Es decir, tenéis a Moisés, tenéis lo suficiente para creer, tenéis a los profetas, que los oigan. Y dice el rico, no, padre Abraham, sino que si alguno va de ellos de entre los muertos, si hay un milagro, o los judíos aquellos lo llamaban señales, si hay señales, se arrepentirán. No les pasará como a mí, que no me he arrepentido, que ya es tarde. Ellos sí se arrepentirán si alguno va de entre los muertos. En alguna ocasión he contado aquí que yo me convertí cuando era niño, pero que luego estuve un tiempo pues, apartado de los caminos de Dios. Luego volví, fui a un campamento en Manantiales de Vida. Y allí, recién vuelto a los caminos de Dios, ¿no? Me dijeron que diera mi testimonio. Esto creo que lo he contado ya. Entonces, la última noche del campamento, me acuerdo que no había luna llena ni nada, sería luna nueva, allí no se veía nada. Fuimos todos con linternas allí a
a un campo, ¿no? que estaba llano, y allí nos sentamos, y a mí me pidieron que diera mi testimonio. Y yo acababa de volver a los caminos, bueno, de vivir mi vida, a intentar volver en los caminos del Señor, ¿no? Entonces yo dije, y no me lo podían haber pedido más tarde. Este no es un buen momento, yo no estoy preparado recién. Si yo hace 2 meses yo estaba, en fin, no digo las cosas que hacía. Dije, este no es un buen momento, pero claro, me dio vergüenza decir que no. Me lo pidieron amigos míos y demás. En fin, que por una serie de cuestiones dije que sí. Entonces, pues di mi testimonio, ¿no? Y cuando acabé, pues dije, pues yo voy a intentar seguir en los caminos del Señor. Y de repente viene una estrella fugaz, cruza el cielo, la noche, y se planta encima de nosotros y hace... ¡pam! Revienta y se ilumina todo el campo. No había luz, pero se ilumina el campo entero. Fue 2 milésimas de segundo, vamos, enseguida se apagó. Pero en esas 2 milésimas de segundo, todos los que estábamos allí nos vimos las caras. Y yo digo, Señor, a veces pienso yo hablando con el Señor, Señor, cuando yo predico, no puede pasar una cosa así. Cuando yo acabe, que venga una estrella que reviente. A ver, si es de día a lo mejor no nos damos tanta cuenta, pero no sé, algo que haya un terremoto. ¿No? Y que la gente oiga tu voz, ¿no? Que me des un poco más de apoyo. Pero es interesante porque Dios no está así. Yo no sé por qué, en su soberanía, Él utiliza la palabra de Dios. ¿Y por qué? Versículo 31. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. Si no escuchan tu palabra, por mucho que se levanten de los muertos, por muchas estrellas fugaces que vengan y revienten, por muchos terremotos que haya, no te van a oír. Y es interesante porque los fariseos, poco tiempo después, junto con los saduceos, matan a Cristo. Cristo vuelve de entre los muertos y la mayoría sigue sin creer. Es interesante porque a los fariseos sí viene alguien de entre los muertos. En la parábola no, en la parábola se acaba. Pero en la vida real sí vino uno de entre los muertos. Y no lo creyeron. ¿Qué aprendemos con todo esto? Los fariseos eran religiosos, muy religiosos. Sí creían en Dios, pero de forma equivocada. Creían en una religión. No creían en el Dios verdadero. Creían que ellos a través de sus obras podían salvarse a sí mismos, podían justificarse a sí mismos. Y su corazón se llenó de orgullo. ¿Por qué? Porque creían que eran mejor que el resto. No eran conscientes que para ser salvos no depende de tus propias obras, sino de la obra de otro, la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que entre los hombres hay cosas que son de alta estima, pero que son abominables al Señor. Cada vez que miramos por encima del hombro a alguien, podemos estar seguros que estamos haciendo algo abominable al Señor. ¿Por qué? Porque no hay nadie que sea ni menor ni mayor que tú. Porque el dinero no marca la diferencia de las personas, ni tampoco su clase social, ni tampoco su idioma, ni tampoco el lugar de donde vienen, ni tampoco su acento. Porque para el Señor somos todos iguales.
Aprendemos que hay una muerte y aprendemos que hay un cielo. Aprendemos que hay un infierno. La cuestión es dónde vas a ir tú. Aprendemos que estamos en el tiempo de descuento. Aprendemos que la vida tiene un sentido y no es satisfacerte a ti mismo. Y la cuestión es cómo estás aprovechando ese tiempo. Y por último, aprendemos que la ley de la siembra y la cosecha es relativa. Que durante la vida hay injusticia y a veces lo que uno siembra no lo recoge. A veces lo recoge otro. Pero cuidado. Después de la vida, la ley de la siembra y la cosecha se cumple al 100%. Dice Pablo en Gálatas, capítulo 6, el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La vida es injusta, y lo es, pero habrá un día que habrá justicia. Y el día que haya justicia, ¿qué será de ti? Porque tú eres justo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios envió a su propio Hijo a morir por nosotros y entregó su vida para que nosotros tengamos vida eterna. ¿De qué tienes lleno tu corazón?